Buenos días, Julián, y a todos sus oyentes que habitualmente escuchan Nocturna RCN, y buenas noches a la mesa de trabajo. Muchas gracias por atendernos. Felipe, ¿cómo es esto que está agonizando la laguna de Fuquene, pero también hay posibilidades de recuperarla? ¿En qué tarea están empeñados ustedes con respecto a esta bella laguna de nuestro país? Pues en general todas las comunidades, en especial quienes habitan las provincias de Occidente en Boyacá y de el Valle de Ubaté en Cundinamarca, están empecinadas en que la laguna no desaparezca. A grandes rasgos, Julián, la laguna a principios de los años 30 y hasta los años 50 era la más grande del país, tenía 130 kilómetros y actualmente está reducida a solo 30 kilómetros, para que usted más o menos magnifique qué ha sucedido durante estos 80 años. Sí. No, pues terrible. No, pues se ha reducido una barbaridad, Felipe. O sea, se ha reducido 3/4 partes de la laguna inicial, una laguna emblemática en la cual tenía 50 metros de profundidad, en donde hacían carreras de lanchas, en donde no solo iban personas de la región, sino también personas que vivían a 2 o 3 horas de allí a esparcirse, y hacía parte digamos, de la tradición oral de Cundinamarca y de Boyacá. De hecho, dentro de la laguna estaba la isla del Santuario, que fue muy famosa en su época, digamos, porque se reunía toda la intelectualidad de la región y gente de Bogotá, una isla que pertenecía a Getón Ferro, que era un personaje mítico de aquel entonces. Claro, para todos nuestros oyentes de Nocturna RCN, Felipe, la laguna de Fuquene, ¿dónde está localizada? ¿Dónde está ubicada? Bueno, la laguna de Fuquene está localizada en el límite entre Cundinamarca y Boyacá, y abarca 12 poblaciones del norte de Cundinamarca y 5 del occidente de Boyacá, para un total de 225.000 habitantes. O sea, las poblaciones principales de esta región, de esta gran región que abarca la laguna de Fuquene, son Chiquinquirá y Ubaté. Chiquinquirá con 72.000 habitantes, que es la ciudad mariana, famosa por la iglesia de Chiquinquirá, y Ubaté, que tiene 38.000 habitantes. ¿Y por el lado de Boyacá, qué municipios tenemos? Por el lado de Boyacá tenemos Chiquinquirá, San Miguel de Sema, bueno, y otros 3 municipios. ¿Qué está acabando con la laguna de Fuquene? Bueno, entre otras cosas, la laguna se está acabando porque de a poco la han ido desecando, o sea, han invadido sus terrenos ya sea para cultivos, para ganadería extensiva, y esto ha mermado la laguna de 120 kilómetros hace 50 años a los 30 kilómetros de la actualidad. Adicionalmente, digamos, en esas actividades productivas que se han venido haciendo al desecar la laguna han sido agricultura, o sea, se ha utilizado el terreno desecado para la agricultura y para la ganadería extensiva. Eso básicamente. En el tema de la ganadería extensiva, que tiene que ver también con el tema de la industria láctea, o sea, la producción de leche, el vertimiento de aguas residuales en la laguna ha venido contaminándola. Entonces, ese es uno de los factores principales. Y el otro es que los buchones de agua que se encuentran en la parte superior, sumado digamos, a todos esos residuos y esa maleza que ha quedado, eso lo que ha hecho es bajarle el caudal a la laguna como tal. Claro, y los niveles de oxígeno. La laguna pasó de 50 metros de profundidad hace 50 años al 1,5 metros actual. Y esto suscita, digamos, bastante preocupación para las comunidades aledañas o las que habitan esos territorios. Bueno, ¿y la CAR está haciendo algo? ¿Le meten la mano a esto o no? El sector oficial. Sí, la CAR lo que ha venido haciendo es utilizar máquinas para sacar el lodo y el sedimento que reposa en el fondo. Y eso, de acuerdo a un estudio que la Universidad Nacional publicó, en la laguna caen aproximadamente 6.700 toneladas de lodo y de sedimento.
lo que han venido haciendo es como drenándola, o más bien como dragándola, para volver a recuperar un poco el caudal, pero eso no es suficiente. También el otro asunto es la descontaminación de la laguna, que es uno de los temas transversales para salvarla. Y la descontaminación, ¿por qué es importante? Porque los 225.000 habitantes de estos 17 municipios de Cundinamarca y Boyacá, en su mayoría consumen agua de la laguna. Por tanto, es importante que la laguna se mantenga limpia. Claro. ¿Y cómo vamos en ese proceso de salvar la laguna de Fúquene? Pues a nivel gubernamental, en el año 2006 se firmó un documento COMPES, en donde el gobierno nacional se comprometía a aportar recursos para salvar la laguna, pero hasta el momento, pasados 10 años después de aquel documento COMPES, no ha sucedido gran cosa. Uno de los elementos que se tiene como esperanza actualmente es la reciente visita de la Procuraduría General, y con una propuesta institucional que le envía un llamado a la Corporación Autónoma de Boyacá y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para salvar la laguna, que se llama Fúquene Todos de Corazón, y en la cual la Procuraduría hace un estudio y un balance de lo que ha venido sucediendo con la laguna en todo este proceso. Y dentro del estudio se habla de 480.000 millones de pesos para salvar la laguna, de los cuales inicialmente la CAR dijo, por ahora, que aportaría 180.000 millones. En eso va más o menos las iniciativas gubernamentales, que a decir verdad no son suficientes para salvarla por ahora. O sea que va muy lento esto. Va muy lento, sí. Y el asunto de fondo es que la pérdida de caudal de la laguna se ha devenido en que la laguna ha perdido agua, y esto se ha transformado en un problema para todas las comunidades de los 17 municipios aledaños, porque hay escasez de agua. En el caso de Chiquinquirá, que es el municipio más grande de toda esta región, ha habido racionamiento en los últimos 3 meses, en donde, digamos, surten el agua o dan el suministro de aguas con carrotanques en ciertos sectores del pueblo, y esto ha generado bastante malestar, a tal punto que un grupo de valerosos activistas del pueblo, encabezados por Fabián Arevalo y otros 10 muchachos, se fueron hasta Bogotá encadenados para llamar la atención del nivel central, o sea, de las autoridades principales del país, de los grandes mandatarios, de los ministerios, para resolver el problema. Claro, pero es que, Felipe, esto también tiene que ver mucho con una decisión de la comunidad. Si la comunidad no se pone al frente a mover a las instituciones, a mover a los funcionarios, esto no sale adelante. No es que estemos pidiendo un favor, no es que le estemos pidiendo una limosna, no, es una obligación. Y si el pueblo se une, va a encontrar una respuesta más efectiva, Felipe. Sí, es verdad, Julián. Sin embargo, esto se ha convertido en una especie de último inventario antes de liquidación, muy similar al título de aquel libro de Friedrich Becker, que habla en el que, digamos, hace un resumen de los 50 libros que para él son los más importantes. Pero volviendo al título del libro, último inventario antes de liquidación, parece que esto es la gran fiesta de los políticos locales y algunos nacionales, en términos de que desecar la laguna es un buen negocio para ellos, porque, digamos, esa región del Valle de Tenza y en fronteriza entre Boyacá y Cundinamarca es muy apetecida y sus tierras se han valorizado bastante. Por tanto, el desecamiento de la laguna pareciese que es como una intención no explícita, pero sí implícita. Y esto es otro de los problemas que trae consigo toda esta problemática. No, pues entonces es muy sencillo, Felipe. Vamos a empezar a identificar esos políticos atravesados con sus intereses, sus pequeños intereses y mezquinos intereses, atravesados con los intereses de la comunidad de ese bello valle de Ubaté, de esos límites entre Cundinamarca y Boyacá, donde está localizada la laguna de Fúquene.
los vamos a mencionar y los vamos a poner en la picota pública y no vamos a votar por ellos y los vamos a acusar y los vamos a aventar y vamos a elegir a aquellos que estén por recuperar, por salvar, por darle nueva vida a la laguna de Fúquene. Es que son pueblos enteros, Felipe. No es un problema, enteros, Julián. No es un problema de que un barrio, de que dos personas, no, son municipios enteros y además necesitamos salvarla y yo sé que el gobierno nacional nos puede ayudar en eso. Usted me avisa y nos movemos. Julián, una última cosa que se me había quedado en el tintero. Una de las intenciones implícitas de lo que se acaba de decir es desecar la laguna y trasladarla a un espacio de 300 hectáreas en la vereda San José, que hace parte del municipio de Carmen de Carupa. ¿Cuál es el asunto? Quieren desecar la laguna, trasladar todo el caudal hídrico hacia esas 300 hectáreas y construir un embalse allá, con el atenuante de que con eso se acabaría con la laguna de Fúquene y adicionalmente se generaría un desplazamiento de 187 familias que habitan en esta vereda. Entonces el problema, hay una serie, o sea, detrás de toda esta problemática de la laguna hay una serie de externalidades, es decir, una serie de elementos que están en el tintero y que suscitan bastante preocupación para todas estas comunidades. El problema no es que vayan a ser ellos, Felipe. El problema es qué vamos a permitir nosotros que hagan con nosotros. Entonces actuemos. Usted me avisa y yo los apoyo. Bueno, muchas gracias, Julián. Y vamos a salvar la laguna de Fúquene. Vamos a tener aquí al director de la CAR en Nocturno RCN para que nos diga si esos intereses politiqueros están detrás de todo esto, para empezar a actuar. ¿Cómo vamos a acabar con nuestra naturaleza y con nuestros privilegios de tener una laguna, de pasar de 130 kilómetros a tener 30? Es decir, perdimos 100 kilómetros en los últimos 50 años con el perjuicio importantísimo para varios municipios, varias comunidades. Eso es inaceptable, pero no, a uno le hacen lo que uno permite que le hagan. Entonces no más eso. Bueno, sin embargo, ha habido una serie de manifestaciones y de movilizaciones, principalmente en el municipio de Chiquinquirá, cacerolazos, que han puesto un poco a temblar a esta clase política dirigente que a son de resolver el tema del agua en los últimos 4 periodos, es decir, hace 16 años, ha ganado elección tras elección sin solucionar el tema de fondo. Entonces, hoy vamos a identificar al alcalde que no nos camina, al alcalde que quiere desecar la laguna, al político de turno que mete las manos allí. No, son muchas. Hoy en día hay muchas herramientas de participación ciudadana, Felipe. Y empecemos a utilizar una de esas a manera de ejemplo, a ver cómo nos va, y vamos perfeccionando, pero lo importante es que el resto de las autoridades se enteren que la comunidad donde está ubicada la laguna de Fúquene no se va a dejar más. ¿Le parece, Felipe, que actuemos así o estamos equivocados? No, claro que sí, Julián. Quisiera saludar a Diana Camila Dávila y a Clara Chavarría y a Leida Ortiz del colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi, que están tratando también de salvar la laguna de Tota en el mismo departamento de Boyacá, a Carlos Mario López, que ha venido haciendo un trabajo importantísimo desde su programa Alianza por el Agua, que sale en TV Más Humana los jueves, al Comité por la Defensa de la Laguna de Fúquene y a la Fundación Fúquene Agua y Vida, que han venido movilizándose y actuando en consecuencia de lo que usted nos está ayudando a resolver, Julián. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Entonces yo me sumo, ustedes me dicen qué hago y yo me sumo y salvamos la laguna de Tota, la laguna de Fúquene y empezamos a salvar todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro país. El agua, Colombia es rica en agua, pero también si la acabamos, pues eso, ahí sí apague y vámonos. Claro. Listo, Felipe, gracias por atendernos. Felipe Pineda Ruiz, del colectivo Somos Ciudadanos. Felipe, un abrazo y no nos vamos a dejar. Bueno, Julián, muchas gracias.